Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este viernes 7 de febrero, viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos leyendo hoy la carta a los Hebreos. Leemos el capítulo 13, versículos 1 al 8. Hermanos, conserven entre ustedes el amor fraterno y no se olviden de practicar la hospitalidad, ya que por ella algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Acuérdense de los que están presos, como si ustedes mismos estuvieran también con ellos en la cárcel. Piensen en los que son maltratados, pues también ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir. Que todos tengan gran respeto al matrimonio y lleven una vida conyugal irreprochable, porque a los que cometen fornicación y adulterio, Dios los habrá de juzgar. Que no haya entre ustedes avidez de riquezas, sino que cada quien se contente con lo que tiene. Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Por lo tanto, nosotros podemos decir con plena confianza, el Señor cuida de mí. ¿Por qué les he de tener miedo a los hombres? Acuérdense de sus pastores que les predicaron la palabra de Dios. Consideren cómo terminaron su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Palabra de Dios. Estamos en la parte final de la carta a los Hebreos y estamos en esas recomendaciones después de pasar por esa larga explicación de la teología profunda sobre la salvación, sobre la nueva alianza, sobre el sacerdocio de Cristo. Hemos entrado en la última parte, que son las exhortaciones hacia la vida moral. Si yo soy consciente de lo que Dios ha hecho por mí a través de Jesucristo, si yo creo en eso, entonces eso tiene una repercusión moral, es decir, un estilo de vida. No basta para ser creyente decir, sí, yo creo. No, el creyente practica la fe, la vive. No puede existir de otra manera. Justamente el día de hoy estaba conversando con una persona que está haciendo un estudio y me preguntaba por los católicos practicantes y los católicos no practicantes. No existen los católicos no practicantes. No existe eso. Yo soy un católico, pero no practico. No soy católico. La religión se practica. Quien no practica la religión, entonces no es de esa religión. Por más que en su cabeza piense que es, pero no lo es. ¿Por qué? Porque la religión exige la práctica de esa religión. No es simplemente una filosofía. Es que yo soy seguidor de este pensamiento, de esta filosofía, yo tengo estas ideas. No, siempre la religión me exige, y mucho más la fe cristiana, que yo ponga en práctica aquello que creo. Y por tanto la carta a los Hebreos ahora nos está exhortando. ¿Y qué nos recuerda en primer lugar? Conserven entre ustedes el amor fraterno. Conservar entre nosotros el amor fraterno, esa condición que nos hace ser conscientes de que el otro es tan hijo de Dios como yo. Por eso somos hermanos. Nos referimos lógicamente en primer lugar a los bautizados, donde hay una hermandad profunda, porque no hay una hermandad simplemente de compartir la naturaleza humana, sino que compartimos esa condición de ser hijos de Dios. Cuando uno vive en un país donde mayoritariamente las personas son bautizadas, entonces es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque yo puedo contemplar en todos a esos
hijos de Dios. Pero aunque en mi entorno no exista eso y aunque haya personas que no están bautizadas, bueno, resulta que también son seres humanos, que yo comparto con ellos esa fraternidad. Lógico, la fraternidad en la fe es siempre más poderosa, es siempre más grande. Y por eso tendré ese deseo de vivir la fraternidad con mis hermanos, vivir en esa comunión de la iglesia. Pero, lógicamente, esto se extiende a todo el resto de personas. Y por eso es que nosotros estamos obligados a vivir esa caridad fraterna con todos. Y continúa. Y no se olviden de practicar la hospitalidad. Qué bonita virtud es la de la hospitalidad. Yo conozco a muchas personas que les carga, les enoja, les molesta recibir personas en su casa. ¿Por qué? Porque es para ellos una molestia, porque les resulta efectivamente molestoso. Molestoso el tener que atender, molestoso el tener que preocuparse por los demás. Qué bonito es tener el corazón hospitalario, ese corazón que es capaz de efectivamente tomarse la molestia, tomarse la fatiga de recibir a los demás. Qué bonito es cuando tenemos en nuestro corazón ese deseo de compartir nuestro hogar, de compartir nuestra casa. Lamentablemente hay muchas personas que en sus hogares no han aprendido esta hospitalidad y por eso tampoco la viven, porque no la han visto. Pero, hermano mío, de verdad es hermoso. Hermoso hacer sentir como en su casa a los amigos. Hermoso hacer sentir como en su casa a las demás personas. Saber recibir bien. Yo debo decir que es algo que a mí me sale natural. ¿Por qué? Porque fui criado así. No por un mérito propio, sino porque efectivamente vi un corazón hospitalario en mis padres y aprendí esa hospitalidad, ese deseo tan bonito de hacer sentir a los otros cómodos, de hacerlos sentir en su casa, de hacerlos sentir servidos, de hacerlos sentir bien, a gusto. Oye, siempre recordar esas palabras de Pedro en el Tabor, en ese monte Tabor donde el Señor se transfiguró, cuando Pedro dijo, qué bien estamos aquí. Bueno, qué bonito es tener el deseo de que las personas en mi hogar se sientan así, que digan, qué bien estamos aquí, qué bien tratados que estamos aquí, qué bien hospedados que estamos aquí. Esa hospitalidad, nos dice la carta a los Hebreos, le ha permitido a algunos hospedar a ángeles sin saberlo. Es decir, que cuando uno tiene el corazón hospitalario, recibe y recibe muchísimo. Acuérdense además de los que están presos, como si ustedes mismos estuvieran con ellos en la cárcel. La condición de la prisión es una condición siempre muy difícil, porque a veces nos da por juzgar al juzgado. Si ya ha sido juzgado como criminal, ya ha sido juzgado como criminal. No tenemos para qué seguirlo juzgando. Lo que tenemos es que darnos cuenta que esa condición de vivir en la cárcel es una condición sumamente dura y difícil. No nos olvidemos de que es uno de los actos de misericordia. Misericordia con los culpables, sí, no, pero es que este criminal no merece nada. Hermano mío, está en un castigo. Está en un castigo merecido si es un criminal y efectivamente está recibiendo ese castigo. Pero no significa eso que sea excluido de nuestro amor, que sea excluido de nuestra misericordia, que sea excluido de nuestro cariño. Y como sabemos muy bien, yo espero que lo sepas muy bien, a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde que existen las prisiones, siempre ha habido gente injustamente condenada, que están en la cárcel injustamente. ¿Yo lo puedo saber? No, no lo puedo saber. No lo puedo saber.
Y entonces, qué bonito es tener ese deseo de, bueno, si están en la cárcel y el Señor me dice que tengo que ser hospitalario y que tengo que vivir esa caridad, que tengo que vivir esos actos de misericordia, preocuparme de hacerlo. Piensen además en los que son maltratados, pues también ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir. ¿Qué nos está diciendo la carta a los hebreos? Algo muy sencillo. Oye, aquellos que son maltratados, puede ser tú el día de mañana. Tú también puedes ser maltratado. Vive la misericordia para que entonces también se pueda vivir la misericordia contigo. Tengan gran respeto al matrimonio y lleven una vida conyugal irreprochable. Fíjate cómo parte del ser un buen cristiano es vivir bien el matrimonio. Y eso significa defender el matrimonio. Vamos a poder profundizar eso en el Evangelio. Pero qué importante darse cuenta cómo tanto la fornicación como el adulterio, la fornicación que significa todos los pecados de sexualidad que no son dentro del matrimonio o que son en soledad, son claramente mencionados como motivo de juicio por parte de Dios y todavía más el adulterio, es decir, ser infiel a esa promesa matrimonial. Y finalmente dice la carta a los hebreos que no haya avidez en ustedes de riquezas, que no sea su corazón un corazón que solo desea las riquezas, porque ese corazón es un corazón que no sabe confiar en Dios, que nos ha dicho nunca te dejaré ni te abandonaré. El Señor cuida de mí. ¿Por qué voy a tener miedo a los hombres? No voy a tener miedo de los hombres. Y acuérdense de los pastores por los cuales ustedes recibieron la palabra. ¿Cuántos ejemplos, ya lo hemos visto en la carta a los hebreos, cuántos ejemplos de santidad tenemos en nuestra vida? ¿Cuántos ejemplos de santidad hay en nuestra iglesia? Y qué importante es querer seguir esos ejemplos de santidad. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado, y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías, y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron.
palabra del Señor. Siempre es profundamente triste ver el martirio de Juan el Bautista. Ya decíamos en la primera lectura que sí, en la cárcel hay muchas personas que justamente están ahí porque han cometido crímenes, pero también sabemos cuántos a lo largo de la historia han sido encarcelados injustamente. Acabamos de leer justamente esto. Llama muchísimo la atención, en primer lugar, ver cómo en aquel tiempo la fama de Jesús se había extendido y comienzan a decir que era Juan el Bautista resucitado, otros decían que era Elías y otros alguno de los antiguos profetas. Pero Herodes insistía, no es Juan, es Juan, a quien yo le corté la cabeza y ha resucitado. Ya vemos cuál es el modo de pensar de Herodes. El modo de pensar de Herodes es un modo totalmente ególatra, siempre centrado en él mismo. No puede haber la posibilidad de otra respuesta si no está ligada a él. Como yo le corté la cabeza, Juan el Bautista es Juan el Bautista que ha resucitado. No importa que sea un absurdo el que se está pensando. El ególatra siempre tiene que lograr que todo se centre en él y nadie más que él. Entonces el Evangelio nos cuenta que eso es lo que ha sucedido. ¿Y qué ha sucedido? Que Herodes había mandado a apresar, a encarcelar y a encadenar a Juan. ¿Por qué? Porque se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo. ¿Y qué ha hecho Juan el Bautista? Le ha dicho, no te es permitido tener por esposa a la mujer, por mujer, no por esposa, tener por mujer a la esposa de tu hermano. Y esta es la razón. Esta es la razón por la cual Juan el Bautista no solo ha sido apresado, encadenado, sino que además le han cortado la cabeza por decir qué es el matrimonio y qué no es el matrimonio, qué es lícito en el matrimonio y qué no es lícito en el matrimonio. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo que significa verdaderamente seguir a Cristo, tenemos que darnos cuenta que la defensa del matrimonio no es optativa. No, es que a mí me parece que, hermano mío, no es optativo. Yo tengo que defender la santidad del matrimonio. Tengo que defender la santidad del matrimonio, empezando por reconocer qué es matrimonio y qué no es matrimonio. Matrimonio es unión entre un hombre y una mujer. Cualquier otra cosa no es matrimonio. Matrimonio es hasta que la muerte los separe. No, es que no me gusta esta realidad. Problema de cada uno. Si quiere o no quiere aceptar la palabra de Dios, pero para mí, si yo quiero ser de Cristo, no es optativo, no es opinable. No es que mi opinión, hermano mío, es que tu opinión no va a cambiar la palabra de Dios. Y defender la sacralidad del matrimonio lleva consigo tener que pagar como Juan el Bautista. Y esto es así. A mí me ha pasado muchas veces. Muchas veces el ser odiado, ¿por qué? Por predicar la verdad sobre el matrimonio. ¿Y voy a cambiar la predicación? No, porque no es ni mi opinión personal, ni mi deseo, ni mi capricho. Es la predicación de la palabra de Dios. Juan el Bautista lo que ha hecho es predicar la palabra de Dios. ¿Qué se ha ganado? Ser encarcelado. ¿Qué se ha ganado? Ser odiado por Herodías. Se nos cuenta, además, que no podía llegar a él, Herodías, porque Herodes lo tenía custodiado, porque le gustaba, nos ha dicho el Evangelio, escucharlo cuando hablaba. Ten mucho cuidado con esto, ten mucha atención con esto, porque a muchas personas les gusta escuchar la predicación, empalagarse los oídos, endulzarse los oídos con la predicación. Qué bonito que habla el Padre, pero ni escucho ni quiero llevar a la vida lo que escucho.
Me empalaga simplemente que me hablen y escuchar cosas bonitas, pero no llegan al corazón, no llegan a la mente, se quedan simplemente en los sentimientos. Y termina el Evangelio mostrándonos cómo Herodes decapita a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque no es capaz de ser hombre. Le promete a la hija de Herodías darle lo que sea después de haberla visto bailar y le pide la cabeza de Juan. Y por temor al que dirán, acepta. En vez de haber dicho no, eso no. Ah, pero tú dijiste sí, pero me equivoqué. Dije una pavada. No debí haberla dicho. Qué bonito es darnos cuenta de que nosotros no tenemos por qué ser prisioneros de nuestros errores, que podemos efectivamente cambiar, que podemos solucionarlo. Y si me he equivocado, qué bonito reconocerlo. No, he dicho mal, me retracto de lo que he dicho, pero no voy a hacer mal sobre mal. Si ya actué mal diciendo lo que no tenía que decir, no voy a actuar en consecuencia a ese mal haciendo más mal, sino que me voy a convertir, voy a retractarme. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.